el crimen de Mariano, el crimen de Palermo. Correcto, y estamos en el barrio de Constitución, en la comisaría donde se encuentra el único sospechoso. Germán, buenas noches. Cris, Rodi, buenas noches. Bueno, esta persona tiene 29 años, sus iniciales son IJS. A él se llega a través de las cámaras de seguridad. Reitero esta palabra, sospechoso, porque coincide la vestimenta que él portaba en el momento de la detención con lo que dijo un testigo haber visto ahí en lo que se conoce como Plaza Sicilia. Una cámara de seguridad lo muestra él ingresando a este sector a través de la zona del Jardín Japonés, casi al mismo tiempo que ingresaba a Barbieri desde otro lado, desde República Árabe de Siria y lo que es Avenida del Libertador. Se habrían trenzado en una pelea porque el sospechoso le habría querido robar el celular. Incluso se habla de que ellos, los dos, terminaron en un momento en el piso y ahí habría sido el momento en que lo apuñaló. Después, esta persona, la sospechosa, se va prácticamente por la misma dirección y lo terminan deteniendo en el barrio 31, en Retiro, un lugar que él usaba habitualmente para parar, a pesar de que su domicilio sea en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Ahora, no estamos seguros en principio de que se trate del asesino, pero sí de que es una persona con antecedentes. Ya tiene un intento de robo en su haber y también estuvo preso en Devoto en el 2020 por un hecho similar. Ahora, ¿se piensa que lo único que lo liga a la figura de la persona buscada es esta gorra y la bufanda o hay algún otro indicio más? En principio solo esos dos elementos, que son los que encontraron en el carro que él usaba para juntar cartones en la zona. Coincidirían estos datos, ¿no? Los que aparecen en el video, los que describió el testigo cuando llamó al 911 y los que encontraron en ese carro. Faltaría el resultado de las pericias que se tomaron sobre las prendas que encontraron en el lugar y principalmente sobre el cuchillo, el mango del cuchillo que habría agarrado este hombre y que sería el arma blanca con la que apuñaló a la víctima. Que extrajeron ADN, entiendo. Claro, ahora, claro. Lo que estamos... la detención, Germán, se conoce en las últimas horas. ¿Se genera en las últimas horas? Porque digo, la apertura de tiempo que tenemos entre el hecho y la detención hoy es sumamente amplia. Hubo un seguimiento de cámaras. Sí. A él ya lo venían siguiendo como parte de un grupo que se manejaba por la zona del Planetario, esta Plaza Sicilia. Ellos deambulaban por este sector y a él se lo identifica principalmente por la vestimenta que dijo un testigo que portaba. Se lo empieza a buscar en el recorrido que hizo y recién en las últimas horas lo llegan a ubicar en la Villa 31. Ok, y lo que le encuentran, perdón la insistencia, es que esa gorra y una prenda más la tenía sobre el carro, no la llevaba puesta. No la llevaba puesta, estaba en el interior del carro que él usa habitualmente para juntar cartones por lo que sería la zona de Palermo y la zona de Retiro. Perfecto, Germán, ampliamos en cualquier momento, ¿sí? Gracias, Germán. Hasta luego. Carlos tiene 72 años y no tiene consuelo. Una puñalada lo dejó cara a cara con el dolor más profundo y menos esperado. Mariano, mi hijo, el conmovedor testimonio de un papá desgarrado. Uno esperaría que algo de alivio le dé la noticia de una detención, pero nada puede aliviar seguramente a un padre que ha perdido a su hijo de esta manera. Y qué desgarra escucharlo. Estuviste con él, Alejo. Sí, Rodi y Cris, estuvimos con el papá de Mariano y nos encontramos con lo que un poco nos esperábamos, ¿no? Un padre que está partido al medio, destruido, que todavía no entiende, que todavía intenta acomodar sus ideas y que compartió con nosotros momentos que uno no puede imaginar, que son el momento en que recibe el llamado que ningún padre quisiera nunca recibir, cuál fue su primera reacción. Nos cuenta también un poco quién era Mariano, ¿no? En medio de todo esto. Y también lo que pido, y recién escuchaba a Germán, dando este último momento, con que hay un detenido, un hombre de 29 años. Este padre no busca nombres propios porque para él lo que pasó está mucho más allá. Todo ronda alrededor de su hijo y del vacío que dejó en esta familia que lo extraña mucho. El papá de Mariano, el abuelo de ese nenito de 2 meses que cuando escuchó la voz de su papá se durmió. Otro padre que despide un hijo. Mariano era un tipazo.
Un tipo que se salía de los moldes, se salía de lo que ya estaba escrito, se salía de lo que tenía que ser, demostrando que quizás se podía hacer de otra manera, quizás no, pero bien valía la pena intentarlo. Yo me sentía totalmente identificado con él, con sus locuras, con sus chifladuras, con sus antojos, con sus ¿por qué no? El decirle que no a algo era, bueno, no hasta ahora, hasta hoy, pero vamos a probarlo, ¿por qué no? Ese era Mariano. Entiendo que estabas lejos cuando pasó lo de Mariano. ¿Te puedo preguntar cómo te enteraste de lo que había pasado? Estaba algo más de 70 kilómetros de acá y me desperté a media mañana, que era un tanto usual en mí. Empecé a percibir cosas raras, cosas que no eran de todos los días. Primero en ella, que me decía que había recibido un llamado para ir a Capital Federal, que tenían que hacerle un estudio, siendo que la noche antes no me había dicho nada, pero no sabía qué inventar la pobre, y que me pedía si yo la podía llevar y que era importante para ella. Se me ocurrió encender mi teléfono celular. Gente que nunca me llamaba, gente que nunca, o que habitualmente hacía tiempo que no se contactaba. Lo siento mucho. Siento mucho lo que pasó. Y en uno de esos, bueno, en uno de los mensajes me decían, llamalo a Fernando. ¿Qué le pasó a Fernando? ¿Qué pasó con la familia de Fernando? Y lo llamé a Fernando. ¿Te pasó algo? No, pa, estoy bien. No, papi, nosotros estamos bien. Claro, uno va deduciendo. A, B, C. Mariano, ¿cómo está Mariano? Mi hijo hizo silencio. ¿Qué le pasó a Mariano? ¿Qué le pasó a Mariano? Silencio. Puta madre, yo ya me iba. Me estaba ya intuyendo algo. Está en un hospital, papi. Está en un hospital, papá. ¿Cómo está en un hospital? Sí, tuvo un accidente, no sabemos bien. ¿Cómo un accidente? Hasta que me dijo, está en un hospital porque lo mataron. ¿Crees que puede haber justicia? Sí, yo pido justicia, pero es relativo. Primero porque no creo en la justicia humana. ¿Esperás que se encuentre el responsable? Por más que lo encuentren, lo pongan preso, le hagan lo que corresponda. Muchísima bronca. Y una tremenda impotencia. Porque no podemos hacer nada. Por eso me golpeó tanto, porque fuera como... Hubiese preferido que el puñal me lo hubieran dado a mí. Sinceramente, porque no. Estábamos muy lejos. Muy lejos. A mí se me fue un pedazo, una gran parte de mí. Yo que soy amante un poco de la música. Balada para un loco dice, ¿no ves que va la luna rodando por Callao? Y Mariano un poco era ese ser que pretendía ver la luna rodando en Palermo. La luna llena, que algunos dicen que era azul, violeta, es lo mismo. Y conectarse con esa espiritualidad que viene del universo. Por eso era un loco lindo. Cuando él terminó la secundaria, ya lo he dicho, pero acá estábamos en situación económica muy mala en mi casa. Y él se iba, ya había notado en la UBA, en esa bicicleta gris que está ahí, que no era de él, era la bicicleta mía, porque él no tenía ni bicicleta. Se iba de acá pedaleando a la estación Victoria, tomaba el tren y se iba a la UBA. Y de Retiro a la UBA hay unos kilómetros y en pleno centro y pedaleando con la mochila y iba. Entonces, trabajar, estudiar, tomarse el fin de semana para hacer alguna actividad física que para ir un cable a tierra y era formaba parte de su vida. Pero a Mariano, más allá de la música, le gustaban un tanto como yo en ese aspecto. Yo me siento muy, pues yo digo, muy identificado con él, en que, si bien, ¿cómo decirlo?
le molestaban, como igual que a mí, las cosas vulgares, ordinarias. Detestaba eso, detestaba la vulgaridad, detestaba la ramplonería, el lenguaje soez. Bueno, gracias, Marian, por todo lo que nos diste, por tu alegría, por tu ejemplo de lucha, por tu ejemplo de ir contra todo. Yo quisiera estar muchos años más con Lucas y que empiece a caminar a mi lado como debería haberlo hecho con su papá. Que me agarre a mí del dedo en vez de agarrar el dedo de su papá. Para mí sería un orgullo. Para mí sería un orgullo si yo logro hacer eso, ocupando un pedacito del lugar enorme del cráter que dejó Mariano. El cráter que dejó Mariano en esta vida, que ya nadie, absolutamente nadie lo va a llenar. Nada va a devolver a Mariano para Carlos, para su hijito de 2 meses, para sus hermanos, para su esposa, para sus amigos. Es infinito el dolor de este papá y duele narrarte una historia más de un papá que despide por esta maldita inseguridad a un hijo en medio de su vida. Es que no son los hijos los que tienen que dejarle el legado a los padres, ¿no? Todo dado vuelta en esta sociedad donde es facilísimo que un delincuente mate y se vaya corriendo sin que nadie lo detenga, ni antes ni después. El gracias enorme a Carlos por prestarnos esa historia, sí. Porque no es un hecho más que ocupó o ocupará un tiempo, páginas o minutos de tele. Es una vida que no vuelve y esto es lo que nos dice Carlos y nos lleva a ese lugar. Carlos nos dejó entrar a la intimidad de ese dolor. Rodeado en su casa estaba lo mencionaba, la bicicleta gris con la que su hijo había ido a la facultad mientras trabajaba y estudiaba, porque la familia vivía momentos difíciles, se había podido abrir paso. Y hoy él también terminaba hablando de Luca, este bebé, el hijo de Mariano, de solamente 2 meses y medio. Y quizás hoy encuentre fuerzas, Carlos, para seguir en eso, para contarle a Luca quién fue su papá. Un abuelo que tiene que convertirse en padre, ¿te das cuenta? Tiene que convertirse en padre porque le robaron a su hijo, le robaron la vida de su hijo. Y esa criatura, la vida de su papá, que nunca va a poder verlo crecer, llevarlo al colegio, acompañarlo en sus esfuerzos, decirle qué tiene que hacer en la vida. Terrible. Gracias, Alejo. Infinito. Y gracias, Carlos. Infinito. Carlos, nuestro abrazo con todo el corazón. Nuestro abrazo con todo el corazón.